Y quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso, y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señoría. Presidente, ¿le parece normal tener a dos secretarios de organización en la cárcel? Y usted recomendando películas en TikTok. El fiscal general del Estado. ¿Va a asumir alguna responsabilidad alguna vez? Bienvenidos a Libertad 17. Mi nombre es Sergio Brabezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. Pedro Sánchez está rodeado de casos de corrupción. Koldo, Ábalos, Cerdán tiene problemas serios con sus socios de gobierno. De hecho, hoy el propio Rufián le ha dado la espalda en el Congreso de los Diputados. La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Y las feministas del PSOE le están causando un daño terrible a Pedro Sánchez, ya que los casos de presunto acoso dentro de la formación del PSOE están multiplicándose. Por ejemplo, ha existido un caso más que ha salido a la luz. 6 mujeres denuncian acoso por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Forma parte del núcleo duro de Pedro Sánchez. Un caso múltiple de acoso sexual desborda al PSOE desde Galicia. El presidente de la Diputación de Lugo acusa a las 6 mujeres de denunciar sin pruebas. A nivel internacional, Sánchez ya tiene problemas con la Internacional Socialista. Miembros expulsados por la deriva de Sánchez denuncian su corrupción y secuestro de la Internacional Socialista. El PRI de México achaca su salida a la antidemocracia y al lavado de dinero bajo la dirección del presidente del gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez tiene un gran arte para que todos los suyos, para que todos sus amigos, para que todos sus aliados le acaben dando la espalda. Y solo es cuestión de tiempo que esos que le dan la espalda ahora pasen a estar en su contra. Y todo esto se refleja en la cara desencajada de Pedro Sánchez cuando habla a su público. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Pero Pedro, cuando aún no te había consumido la maldad, ¿qué nos decías a todos sobre las sentencias judiciales? Fíjese, cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del gobierno siempre he mantenido la misma máxima. Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan. Y esto es lo que hace este gobierno. Respetar todas y cada una de las decisiones judiciales. Como podemos ver, lo que más daño le ha hecho a Pedro Sánchez es que el Poder Judicial le haya dado la espalda. Y para contener todos los daños causados, que significa tener a un fiscal general del Estado condenado, Pedro Sánchez lanza sus voceros a todos los españoles para leccionarnos sobre el Poder Judicial. Una abogada que no tiene la carrera de Derecho, una analista política que jamás ha estado en política y una filósofa sin ninguna idea. Esa es Sara Pérez Santaolalla, que se siente con la capacidad de criticar una sentencia del Tribunal Supremo y llamar golpista a todo un Estado de Derecho. No sé si haré yo este titular o una persona de mi entorno más inmediato, como diría el Tribunal Supremo, pero la realidad es que me reafirmo después de 19 días y una vez leída la sentencia. Vamos, que se leyó 52 páginas de la sentencia en el plató, en ese mismo momento. En lo que llevo diciendo estas últimas semanas, que no hay pruebas para condenar al fiscal general del Estado. Según esta señora, a un asesino jamás se le podrá sentenciar porque no está el arma del delito. ¡Válgame Dios! Estamos ante un caso claro de lawfare, que es golpismo judicial y que han condenado a una persona sin ninguna prueba, un ataque a la democracia, a la justicia y a la institución. En este canal hicimos un análisis de todos los días de la vista oral de ese juicio. Y es fácil afirmar que el primer día de la vista oral de ese juicio ya teníamos unas pruebas muy sólidas para poder condenar al fiscal general del Estado. No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. ¿Y qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos?
¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ojo, esta gente que está hablando son fiscales, no son personas cualquiera que pasaban por ahí. No es un periodista que habla de una noticia que no puede decir quién es la fuente. No, aquí estamos hablando del propio Poder Judicial, de compañeros del Fiscal General del Estado que están señalando al propio Fiscal General del Estado como la persona que filtró toda la documentación que tenía que custodiar. Ahora, desde la cadena SER, la cadena amiga del presidente del gobierno, nos dan su opinión jurídica sobre la sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo. Es que es para reírse, vamos. Como hecho probado que el fiscal general filtró el correo famoso del 2 de febrero a Miguel Ángel Campos y la cadena SER por la existencia de una llamada de 4 segundos. Una llamada que no fue contestada, una llamada que fue perdida, realizada por este periodista al fiscal general del Estado a las 21:38, antes que el fiscal general del Estado tuviera ese correo electrónico. Fíjate qué poco válida y creíble es esta intervención. Le hablan de exactamente el minuto 38 cuando le envió el correo. Venga, hombre. Ayer noche Pedro Sánchez dejó un gran discurso para todos los españoles y todos fuimos testigos de que este señor ha perdido absolutamente el norte. Lo diré alto y claro. Lo diré alto y claro. El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia. En consecuencia, qué grandilocuente es el señor cuando quiere. Pues en consecuencia tiene lo siguiente: un nuevo caso de presunto acoso dentro del Partido Socialista. 6 mujeres denuncian acoso por parte del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Forma parte del núcleo duro de Pedro Sánchez. Un caso múltiple de acoso sexual desborda al PSOE desde Galicia. El presidente de la Diputación de Lugo acusa a las 6 mujeres de denunciar sin pruebas. ¿Qué es el Comité Federal del PSOE? El máximo órgano del Partido Socialista. Y como esto ya parece algo más estructural que algo puntual, obviamente saltan todas las denuncias y llegan a la Fiscalía. Y gracias a la ley del sí es sí, toda denuncia que llegue a la Fiscalía va a tener obligadamente que ser estudiada por los fiscales y va a tener que ser investigada. La Fiscalía recibe una denuncia formal contra Paco Salazar por acoso y contra el PSOE por encubrirlo. ¿Qué dice su socio de gobierno más leal que tiene Pedro Sánchez respecto a todos estos casos de presunto acoso dentro de la formación socialista? Yolanda Díaz ha tomado esta mañana la palabra en el Congreso de los Diputados. Como todos sabemos, Yolanda Díaz es una persona cabal, es una persona argumentada y es una persona de firmes convicciones. Por lo tanto, lo único que sabe hacer y lo único que hace es atacar a la derecha, en este caso al Partido Popular. Ni un corrupto, ni un machista en el ministerio de al lado, ¿de acuerdo? En el ministerio de al lado, ni ninguna cuestión semejante va a hacer que nos saquemos de nuestro camino. Porque le voy a decir una cosa que me han enseñado en mi casa, señora Muñoz, que en los cargos públicos está para mejorar la vida de la gente. Para mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que usted debería haber hecho cuando subió a esta tribuna. No ha propuesto una sola medida para la corrupción en nuestro país. No ha propuesto ni una medida para erradicar el machismo en nuestro país. ¿Y sabe por qué, señora Muñoz? Porque le importa todo un rábano. Para usted esto es juego político. Juego político. Y fíjese, lo que me gustaría es, contra los corruptos, contra los machistas, nosotros vamos a seguir
seguir trabajando por España. Gracias. Yolanda Díaz, que el presidente del gobierno, tu socio de coalición, está más preocupado por quién es el topo de todas estas informaciones sobre los presuntos acosos sexuales dentro de la formación del PSOE y que están saliendo a la luz y dañan a la imagen del presidente del gobierno, que en perseguir a todos estos presuntos acosadores y a acabar con un tipo de actitud que francamente es asquerosa. Las actitudes que son asquerosas, punto y final. Sánchez ordena una resolución terrible sobre Salazar en una semana mientras busca al topo. Gabriel Rufián señala un problema muy evidente al presidente del gobierno. Usted puede decirnos que la economía va muy bien, pero la realidad es que los españoles no ven eso. Por lo tanto, ya me puede decir que vamos como una moto, que si mi vida es cada vez peor, yo no veo aquí mejora ninguna. Y francamente, hoy al presidente del gobierno no le ha ido nada bien la sesión del control en el Congreso de los Diputados. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega? ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Imaginen una familia de 3 que quiera hoy comer 3 filetes de ternera y cenar 3 filetes de salmón. ¿Sabe por cuánto le sale el día? En el súper, 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Yo no soy nadie para dar consejos, pero sí que le doy una idea al presidente del gobierno. Nunca des la contraria a lo que la ciudadanía está viendo en la calle, porque eso va a ser tu muerte política. Muchas gracias, señora presidenta. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Núñez Feijóo relata la que para mí es una historia absolutamente rarísima, inexplicable y que a lo mejor esconde otras cosas más graves detrás, que es la vida laboral, la vida política de Paco Salazar y la extraña protección del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Paco Salazar. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo, mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas.
En las últimas horas hemos conocido 4 casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. Esos que no le consta si financiaron sus primarias. El problema de raíz no es ninguno de los suyos. El problema es usted. Y ahora también lo saben las mujeres de su partido. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Y le ha tocado el vapuleo político a Félix Bolaños, que ya está sonando como el próximo portavoz del gobierno. Menuda la que le espera. Señor ministro, amanecemos hoy con un nuevo caso de acoso sexual en su partido. Recuérdele al señor Sánchez, que se acaba de ir, que el acoso sexual no es estructural en España. El machismo y el acoso sexual es estructural en su partido y en su gobierno. El turno de preguntas le ha tocado a Miguel Tellado y este se ha dirigido a Félix Bolaños para preguntarle sobre el daño que ha causado la sentencia al fiscal general del Estado. Es que tenemos un fiscal general del Estado sentenciado. Tremendo. Señor Bolaños, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado, condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de la historia condenado. Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores. De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final, haciendo un ridículo histórico. Ayer veíamos al presidente del gobierno en un acto del Partido Socialista criticando y atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado. ¡Qué vergüenza! Pedro Sánchez está quedando retratado como una persona verdaderamente obsesiva. Y si no, escuchen lo que dijo ayer noche. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso. Lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades de vida a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Cataluña lidera la privatización de la salud, registra menor tasa de sanitarios públicos que Madrid pese a gastar más. El número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado un 36,8% en la última década. Este fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Cataluña y Navarra. Pocos políticos en España están pasando por peor momento que Pilar Alegría. Y ojito, el mensajito que deja Pilar Alegría, no sé exactamente para quién. Está muy enfadada, pero yo no sé realmente a quién está criticando. ¿Quizá a Pedro Sánchez? Cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente: miren, que mis principios no son tantos ni son tan numerosos, y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros. Así que vamos a sentarnos, da igual los derechos, da igual los principios, da igual la palabra dada, porque aquí lo importante es el poder por el poder. La alegría, como sigas así, te vas a condenar. Súmate a nuestro canal de WhatsApp. Podrás ver el enlace en la cajita de descripción. José Félix Tezanos, el actual presidente del CIS, tuvo que comparecer ayer en el Senado, en la comisión de investigación por el caso Koldo. Y como no, nos dejó unas excelentes perlitas para que las disfrutemos. Usted escribió un libro sobre Pedro Sánchez. No, sobre un proceso. No, bueno, sí, claro. Pedro Sánchez había partido de las primarias de la Moncloa. Ni el presidente del gobierno, ni nadie de su entorno me ha pedido que haga nada sobre encuestas ni que cambie ningún dato. Pero como no nos dice cuántas veces habla con Sánchez, su vinculación con él es lo que hace que usted no solo no acierte, sino que tenga intención de no acertar como presidente del CIS. Dijo que no tenía voluntad ninguna, dice, no hay voluntad de no acertar, lo dijo.
¿Por qué hace tanto ridículo? Si usted es afiliado del Partido Socialista y quiere hacer opiniones como afiliado del Partido Socialista, váyase a su casa, señor Tezano. Váyase a su casa. Actualmente, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Tengo que decir cuántas veces habla con Sánchez. Sí, claro. Bueno, esto es inaudito. Sí, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Ni la Inquisición. Esto ni Torquemada se le ocurría. ¿Cuántas veces habla usted con el maligno? ¿Usted cree que el CIS es independiente o sigue una estrategia de Moncloa? El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa. Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos. Le puedo asegurar a usted que nunca he mentido. Nunca da en el clavo. ¿Eso lo dice usted? Lo veo muy seguro de cosas que no son ciertas. En fin, señor Pues yo Tezano, me ofrezco, ¿quién miente me más? acepta. ¿Quién miente más, señor Tezano? Sí. ¿El CIS o Sánchez? Ni Sánchez ni el Sánchez. En la Cámara Alta, en el Senado, el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y entre las diferentes iniciativas aprobadas por el Senado existe una reducción del IVA para los productos básicos de la cesta de la compra de los españoles. El gobierno pide al Congreso anular la bajada del IVA a alimentos básicos que el PP aprobó en el Senado. Y como bien se imaginan, el Partido Socialista se oponía a esta reducción de un impuesto para productos que necesitan los españoles para vivir. Y esto nos dejó un buen rifirrafe entre María Jesús Montero y la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz. Señora Muñoz, es que usted no ha gobernado nada. Es que la diferencia entre usted y yo es que yo tengo un perfil de haber estado durante muchos años en gobiernos autonómicos, en este caso de Andalucía, y ahora en el gobierno de España. Usted, hasta donde yo sé, no ha gobernado siquiera un ayuntamiento. Decía usted que claro, que es que yo no he gobernado nada y que ella ha gobernado mucho. Hombre, señora Montero, me saca 19 años. Déjeme tiempo. El Partido Popular está condenado a título lucrativo por financiación ilegal. El primer partido de este país condenado por corrupción fue el PSOE. ¿O es que no se acuerda de Filesa? Que yo no me acuerde que era joven, lo entiendo, pero usted no se acuerda de Filesa y de los ERE. Otra titiritera del gobierno se humilla en frente de todo un público, eso sí, con la asistencia en primera fila de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. Estética aparte, porque ese pelo tieso que me lleva con un peinado de niña de 16 años, pero que combina muy bien con el mensaje que nos lanza a todos y con el peloteo asqueroso a Pedro Sánchez. Y estos son los pseudo periodistas que están dando clases a los demás de cómo se tiene que informar al gran público. Esto es increíble. Pero bueno, Pedro, menuda llevas, querido. Tremebundo. Te entiendo bien a pequeña escala, pero... Vamos a saludar al secretario general, Pepe Álvarez. ¡Bien, Pepe! Claro. Y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. ¡Hala! ¡Por la democracia! ¡Claro! Bueno, han venido un montón de gentes del gobierno que, claro, son innombrables, que sois muchos. Pero bueno, Pedro, menuda llevas, querido. Tremebundo. Te entiendo bien a pequeña escala, pero vamos a ver qué decirte, ¿no? Qué decirte. Hoy vamos a ver un vídeo, importantísimo. Aparte de vosotros que hacéis gran labor, hay gente que está trabajando oficialmente, por ejemplo, los compañeros K. Hoy se ha producido una confesión muy particular de nuestro presidente de gobierno. Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios para informar de que se encuentra muy triste, porque en la comida de Navidad de su partido no conoce a ninguna de las personas que se iban a sentar con él a la mesa. A ver, es que me he puesto a ver los nombres de la gente con la que me sentaba y eran Ábalos, Cerdán, Coldo, un tal Salazar, una que dice que es mi mujer Begoña, mi hermano. No me sonaba ni uno, joder. El presidente ha advertido que se está planteando seriamente no acudir a dicha comida de partido si no le ponen al lado a nadie al que conozca y que se va a tomar unos cuantos días de reflexión donde va a cancelar toda su agenda, al menos hasta el final de las fiestas navideñas, para decidir si acude o no. Me voy todas las vacaciones a Lanzarote con el Falcon y que os den a todos por culo, así os lo digo. Me he quedado estupefacto con esto.